Efectivamente, seguimos en Nadie Sabe Cómo, como todos los viernes, tenemos la Mesa de la Seguridad, los 4 prestigiosos profesionales que nos acompañan. Buenas tardes para todos. Gracias. Y queríamos comenzar con un tema que es de mucha actualidad, que ha revivido ahora en estos días, como es el caso, por ejemplo, de María Marta García Belsunce. Creo que había ocurrido en el año 2004 este homicidio. Bueno, había sido tapado los acontecimientos, seguramente la falta de novedades, y ahora vuelve a escena. ¿Por qué, por favor, ustedes, que son especialistas del tema, no nos ponen un poquito en actualidad? ¿Cómo se vienen desarrollando los hechos? Bueno, el juicio se ha dividido por un tema de investigación en varias partes. En la primera parte fue el tema de autoría, que correspondió en su momento condenar a Carrascosa. Después se abre una segunda parte, que era el tema del encubrimiento. Esto en la Fiscalía le parecía, primero, poco probable que la familia estuviera con tantos datos, con tantos acontecimientos que se fueron dando en el momento del hecho, que no interpretara de que podía haber un homicidio. Acá lo que llamó la atención a la Fiscalía era cómo ahí cambió el micrófono. Escondieron lo que es famoso pituto, que era una bala, una munición de bala de calibre 32. Además de esto, la demora que hicieron llegar a la policía, que no pase la policía, la Fiscalía interpretó de que toda la familia Belsunce quería encubrir lo que era el homicidio de María Marta. Por eso esta es la segunda parte, es saber si la familia, qué familiar y qué otras personas allegadas participaron en el hecho para que no se pueda descubrir el culpable. Que en este caso, para la Fiscalía, la hipótesis principal en su momento había sido Carrascosa, que después termina siendo condenado. Doctor Giacometti, ¿este caso sería como el de un complot de toda una familia para asesinar a uno de sus integrantes? Suposiciones hay muchas. Acá donde están tratando de probar si hay complicidad entre uno y otro. Aparentemente habría, no sé si una complicidad directa, quizás indirecta, quizás hayan actuado como partícipes secundarios de la acción en sí mismo. Habría que conocer la intimidad del expediente, yo no la conozco en profundidad. Lo que sí pienso de que hubo un montón de elementos de prueba que en su momento se borraron, perdieron la posibilidad de reconstruirlos, y que eso hubiese aclarado quizás de entrada mejor el hecho. O sea, Molina Pico en un momento interpretó de que lo que se trataba acá era una familia tradicional que estaba lavando dineros de un cartel de drogas de México. Esa era la idea principal, y que la muerte de María Marta tenía relación con esto. Ahora bien, si hay un encubrimiento, ¿qué es lo que tratan de encubrir? Si es solamente la muerte o todo lo que hay detrás del homicidio de esta mujer. Por eso hay que tener muy presente de que esta investigación, que ya terminó con una condena, se va a ir dando también en un juicio número 3, que se habla García Belsunce en 3, si Carrascosa, que está en revisión en la Corte, pero si actuó solo o algún otro integrante más de la familia participó en el fallecimiento, o en realidad lo que están encubriendo, de acuerdo a la hipótesis de narcotráfico, la familia encubre a una muerte por encargo a nivel internacional y con esa idea tapar el tema de lo que es lavado de dinero. Perfecto. Le pregunto a los doctores Mazzuccini y Ferrara, ¿qué hace que se reactive el caso después de varios años de estar olvidado? ¿Es el fiscal, los que han trabajado, allegados a María Marta? Cualquiera de los dos, Ferrara o Mazzuccini. Bueno, no, el fiscal ha continuado trabajando y ha mantenido una hipótesis, podemos decir, sin conocer mucho el caso, cerrada sobre la familia. La defensa obviamente baraja otras hipótesis, la de un robo, y bueno, la continuidad investigativa ha derivado en este juicio e incluso en la pedido de captura de una persona. Yo más que contestar la pregunta quisiera hacer un comentario que nos atañe a todos los ciudadanos. Este es un hecho del año, vos dijiste 2004, quizás puede haber sido antes, 2002, 2003, es por ahí. Sí. Estamos en el año 2011. ¿Qué puede salir de un juicio oral en el año 2011 de un hecho ocurrido hace 7, 8, 9 años atrás? Es una crítica, no es crítica literaria porque es actual, es hablado, pero vos imaginate que no creo que se esclarezca mucho más. Los juicios no pueden darse
casi una década de ocurridos los hechos. Lo digo a manera de comentario de cómo tiene que funcionar un sistema de justicia que trae un resultado que intente descubrir la verdad y no hacer un remedio de intentar descubrir la verdad. Doctor Ferrara, usted seguramente estará de acuerdo con esto. ¿Qué más nos puede sugerir, agregar? No, mucho más no tengo para agregar, solamente que lo que acaba de decir acá Rodrigo es cierto, la celeridad de los juicios es importantísimo, porque la dilatación trae consecuencias irreparables, primero por perder cautelas en la prueba, o sea, las hipótesis pierden relevancia, o surgen otras que lo único que hacen es confundir las que ya estaban presentes, por lo cual hablar de un juicio que tarda más de 6, 7 años prácticamente deja de ser un juicio. O sea, se pierde un poco, digamos, la esencia del juicio, la celeridad del juicio. Y eso nos trae, José, por ejemplo, a la actualidad, ¿no es cierto? Por eso lo que estábamos hablando antes, que yo decía las pruebas que se perdieron en su momento con el caso de Belsunce son irreparables, son irrecuperables. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces, desde hace rato venimos conversando de cuáles son los problemas que nosotros tenemos, lo vemos todos los días, cuando vemos la aplicación del nuevo Código de Procedimiento de Santa Fe. Hace días atrás recibimos un mail desde Chile, donde hay un grupo, una organización, una ONG en Chile, que estaban levantando firmas para producir reformas dentro del Código de Procedimiento por la defensa y a través de otros elementos. ¿Qué es lo que no encontramos? Que esa ONG pudo en un término de horas encontrar 300.000 firmas en queja de un Código de Procedimiento que está vigente en este momento en Chile. Lo traigo a colación porque todo lo que está pasando con el caso Belsunce y con un montón de casos más que uno ve cotidianamente, nos encontramos que lo que rige el proceso en sí es el Código de Procedimiento Penal, que generalmente nadie le presta atención, que generalmente nosotros no le prestamos atención, o sea, el que no trabaja en justicia no le presta atención, y es el elemento fundamental para poder realizar una investigación en serio, una investigación rápida, que realmente llegue. En el caso del Código de Procedimiento de Santa Fe, fíjese que es una copia del de Chile, donde ya están a pocos años de estar en funcionamiento, ya están fallando, ya están pidiendo reformas urgentes y consiguen 300.000 firmas en días. Eso significa del código, nosotros estamos copiando un código que ya está vetusto. Está vetusto. O sea, ¿qué habría que hacer, por ejemplo, doctores? ¿Habría que ayornarlo, modificarlo? ¿Usar el mismo pero modificándolo? Bueno, o sea, ahora el código lo tenemos y lo más importante es lograr una buena implementación, que viernes a viernes hemos repetido acá en el programa y la intención nuestra no es aburrir al televidente, pero lo más importante, los reclamos son eso y se basan en la implementación. El código está, el juicio oral nosotros no lo ponemos, pero sí tenemos que ver la idiosincrasia de Santa Fe, que no tiene nada que ver con Chile, y sí ver las implementaciones y ver que esto no se convierta en un mero procedimiento y no en un proceso como queremos que pase y como siempre repetimos que queremos una justicia real y no formal. Y este código tiende a eso, a la justicia formal. Doctor, sí, para dar una cuenta, en el debate se va a discutir pruebas. Y muy importante tener todo documentado, las pruebas, para que el juez al momento de juzgar conozca la realidad. Si nosotros no documentamos bien las pruebas, si la investigación no se hace correctamente, volvemos a García Belsunce. La policía, no sé por qué orden política, no ingresa. Una orden de un fiscal que después se arrepiente. Pero bueno, no ingresó. Al no ingresar la policía, no se tomaron todos los recaudos. Entonces, ahora como dice Masuccini, como dice Ferrara, ¿qué se va a discutir? Se va a discutir una idea, una hipótesis, un pensamiento de algo que no se hizo bien correctamente desde el principio. Hubo muchas complicidades en el... No sé si complicidades, era una familia muy importante, muy tradicional, muy conocida. Nosotros estudiamos o hemos leído algún libro del abuelo del periodista. Eso, vivían en un country. Pero acá otra cosa que es importante, digo en un country, lo digo con doble sentido, sí, de que a veces en otro lugar habían entrado más rápidamente. Acá, cuando vamos a debatir en un juicio, tenemos que tener, como esto va a hacer pasar mucho tiempo después del hecho, a veces por una cuestión de justicia tardía y otras veces porque demoran en encontrar al culpable, cuando nosotros tenemos que ir a un juicio, tenemos que tener
todos los elementos suficientes para que el juez pueda llegar a entender, tanto fiscal o abogado, hacerle entender de que el hecho ocurrió de determinada manera. Entonces, acá es el punto. No va a servir de nada que nos sentemos a debatir en una audiencia en la cual no podamos explicar los hechos. Y para explicar los hechos nosotros necesitamos investigación, una investigación buena, fértil, veraz. Y eso mucho parte de la policía, mucho a partir de los investigadores, de la policía científica. Eso es lo que es necesario. Belsunce cae, o Belsunce no puede explicar con la certeza, no va a poder explicar con certeza, porque viene, digamos, como decirlo, mal parido. Claro. Y eso es lo que es la gran complicación. Tenemos que preocuparnos en trabajar muy bien desde abajo para que cuando tengamos una audiencia oral podamos llegar a lo que todos buscamos, que es certeza. Exactamente. Doctor Mazzuccini, tomando el ejemplo, decimos, del Código Procesal chileno, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué se toma ese? ¿Qué beneficios tuvo o qué ventajas tenía para que sea tomado por la provincia de Santa Fe, por la justicia de la provincia de Santa Fe? ¿Por qué ese? ¿Cuál es el que ustedes consideran que sería el mejor para haber imitado o copiado? No es el mejor. Nosotros en Argentina tenemos la costumbre de copiar, y de copiar si viene el extranjero mejor. Este sistema chileno es, creo que lo había dicho en el programa anteriormente, es un sistema copiado llave en mano de una empresa jurídica que lo vende como un McDonald's, vende la franquicia. Entonces... Es de Europa, te hacen un código con una empresa, no sé si es de capitales alemanes, holandeses, españoles, se juntan, hacen un código, lo venden, quizás mandan un especialista a cada lugar y dice, bueno, mira, el código acá le podremos agregar esta cosita o la otra, pero básicamente es lo mismo. Se copia en Chile, como es más sencillo copiar un código de Chile que habla en castellano y no de Holanda o de Alemania, se trae el de Chile. Tampoco, desde el punto de vista de la ciencia procesal penal, no innovan en nada, está todo inventado en eso. Uno puede variar algunos sistemas, pero no es que traen institutos desconocidos, simplemente que quizás algunos institutos no conviene aplicarlos en Santa Fe o son de difícil implementación. No digo que sea imposible, digo que para poner en marcha ese código hace falta mucho dinero, mucha inversión, mucha logística, y aquí se ha traído primero el código y se ha seguido luego con la inversión, pero no alcanza, ni alcanzará, creo. Además tenemos que pensar que cuando tomamos el código, cuando Chile tomó el código, lo tomó aplicando a la policía 20 años antes, preparando a la policía que iba a actuar en ese código. En este caso no se está tomando. Ahora, ¿qué pasa? Estamos analizando el tema de Chile. ¿Cuál es el problema de Chile? La defensa, el exceso de elementos, de alternativas para poder conseguir o compensar la libertad de un detenido, que no está mal, porque calculo que todo detenido tiene derecho a estar en libertad si su libertad está... Allí hay elementos morigerados para poder tomar una libertad determinada. Lo que pasa es que la sociedad tiene que estar mentalizada para permitir eso. Nuestra sociedad está pensando que la reforma al código trajo como un elemento de seguridad, cosa que no es así. El código de procedimiento no participa directamente, o este código no va a participar directamente en la seguridad. Y eso es un poco lo que decía Mazzuccini recién. La mentalidad, la idiosincrasia nuestra no va a permitir aplicar ese código como está preparado. Tampoco está preparado con la mentalidad americana, está preparado con una mentalidad europea, que es una idiosincrasia totalmente distinta, con un respeto totalmente distinto a la fuerza y a la ley. Dejando de lado el idioma, como decían ustedes, que habría que hacerle una supuesta traducción seguramente, ¿cuáles, y ya más o menos para ir cerrando el tema, cuáles consideran que son ustedes los países que tienen un código de procedimiento más avanzado y el que hubiera sido conveniente copiar, imitar o tomarlo como base? Bueno, primero que no necesariamente el que tiene el código de procedimiento más avanzado es el país más justo. Uruguay tiene un código de procedimiento que todavía es escrito y nadie se discute de cómo se trabaja en el tema justicia en Uruguay. Lo hemos visto en algunas causas que han sido resonantes, en el caso de estos VIP que trabajaban en boliches bailables. Álvarez. Álvarez, no me acordaba el nombre. Hemos visto que ha actuado bien. Lo que importante es tener una buena investigación, gente que trabaje bien, y después el procedimiento, la regla de cómo vamos a debatir es subsidiaria. ¿Por qué subsidiaria? Porque los principios procesales no se van a mantener independientemente de las reglas. Las reglas van a favorecer la aplicación de los principios. Pero nosotros tenemos que preocuparnos de una cosa, que tienen que estar los principios procesales
intactos y las reglas después se van a ir haciendo de acuerdo a la idiosincrasia de cada país. Por eso no traigamos leyes, porque si tenemos que traer una ley copiamos. Yo conozco un muy buen traductor de Alemania, un buen traductor alemán, traduce el código de procedimiento alemán y lo traemos acá y igualmente no nos va a servir. José, ¿usted comparte la opinión del doctor Ruiz? Sí, totalmente. Pienso que tenemos que buscar códigos con la idiosincrasia propia de la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿y cuáles serían, por ejemplo, esos códigos de acuerdo a la idiosincrasia de la provincia de Santa Fe, doctor Ferrara? Más que código, yo diría, o sea, yo lo que no queremos contrariar, porque generalmente siempre se nos ubica en una posición opositora. El código ya lo tenemos y hay que hacerlo funcionar O sea, lo que nosotros decimos es que muestra de esto, no es una cuestión de ponerse en contra, pero muestra esto de la cantidad de prórroga que ha tenido la implementación de este código, que no han podido lograr todavía ponerlo en funcionamiento. De hecho, hoy decimos que tenemos código, pero todo el que estamos dentro de la parte del derecho sabemos que no existe. Si nosotros acá implementamos dentro de las cuestiones de la defensa, tenemos el sistema español. Por lo cual, en eso le hemos dado una herramienta al gobierno como para poder implementarla, que creemos que está bien. Por eso cuando dice Adrián, no pasa tanto por copiar, sino que primero no sé si tendríamos que haber copiado, porque acá incluso justicia oral teníamos y estaba en la ciudad de Córdoba. No había que ir a Chile para buscar una justicia oral. Lo implementó Córdoba, efectivamente. Y hace muchos años atrás. Por lo cual, no sé si era tanto copiar, pero bueno, ahora lo tenemos y hay que implementarlo. Y ahí donde tenemos que abocarnos los mayores esfuerzos posibles como para que la implementación, por lo menos, trate de paliar la ineficacia que tiene este código. Muy bien, para ir cerrando el bloque, doctor Mazzuccini, ¿comparte la opinión de su colega? Pero totalmente. Primero, creo que copiar por copiar no sirve de nada, más en este tema que el derecho es una cuestión de ciencia social. Entonces la copia, el sistema de derecho chino no sirve en Argentina. Y otra cosa también, nosotros no nos oponemos frontalmente al código porque tiene un montón de cosas que pueden considerarse buenas. Nos oponemos básicamente a la forma que se ha implementado y a la manera, digamos, poco seria de encarar esa implementación, de aprovechar esa implementación para otros fines que tendríamos que hablar en otro momento y no nos corresponde hablar ahora. Cómo no, muy bien. Le agradecemos muchísimo la presencia. Nos despedimos hasta el próximo viernes, seguramente con temas de suma actualidad, ¿no? Sobre todo seguridad, y ustedes dirán cuál será el tema que les interesa en profundidad. Bueno, gracias. Esperemos el viernes que viene. Sepa el pueblo votar, ¿eh? Voten. ¿Tiene todo decidido ya sus candidatos? Sí, por lo menos yo lo tengo decidido. ¿Todos decididos? Absolutamente decidido. Decidí la escuela donde voy a ir. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos al corte y volvemos con Nadie Sabe Cómo. Nadie sabe cómo. El magazine informativo de la tarde. Con la conducción de Rubén Sauro. Nadie sabe cómo.